Bueno, pues el día de hoy, ¿verdad? Se celebra no nada más en México, en algunas partes del mundo, el Día del Padre. ¿Amén? Y a diferencia, desafortunadamente, del Día de la Madre, ves menos movimiento, ¿verdad? Se sigue viendo movimiento. Decían, es que va a estar lleno los restaurantes. Le digo, no, le dan menos importancia. Pero vamos, el día de hoy, amados, jamás voy a dejar de compartir otro tema si no es la paternidad de Dios en estos días. Amén. La paternidad, ¿verdad? Y la importancia que tiene la paternidad en una sociedad como la que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Una paternidad diluida, ¿verdad? Una paternidad inexistente, ¿verdad? En muchos casos. Y hoy estamos viviendo una sociedad, ¿verdad? Consecuencia de esa falta de paternidad. Déjame decirte que la paternidad, ¿verdad? Es la base del desarrollo en cada uno de los pequeños, ¿verdad? Recordemos que desde que Dios crea al ser humano y lo hace a imagen y semejanza de él, en Adán, ¿verdad? Libro de Génesis, Dios creó, Dios es Padre, ¿verdad? La palabra Padre, ¿verdad? Viene de un vocablo que significa raíz, ¿verdad? En pocas palabras, origen. Y la descendencia que se gesta, ¿verdad? En los hijos, ¿verdad? La define el papá. Amén. Y qué importante, ¿verdad, amado hermano? Es que nosotros tengamos una buena definición de padre en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces no tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros padres, en otros casos, ¿verdad? Fue un padre diluido. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿verdad? Yo recordaba esta palabra hermosísima en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues nosotros hoy tenemos esa gran oportunidad de desarrollar ese principio básico como seres humanos que es la paternidad, ¿verdad? Ya tu hermano ya no tienes pretexto, ¿verdad? Pues tienes un gran padre. Amén. Y déjame comentarte y decirte que la falta del desarrollo del padre, ¿verdad? Nos da una falta grande de identidad, una falta grande de seguridad, una falta grande, ¿verdad?, de guía. Y hoy vamos a aprender acerca de eso, ¿verdad? Porque hoy tenemos un gran Padre. Dios se presenta como Padre, ¿verdad?, desde el principio. Y obviamente si algo hablaba Jesús desde el Padre Nuestro, siempre se expresaba y usaba la palabra Padre, ¿verdad? Jesús siempre nos enseñó a referirnos a Dios como papá. Amén. Nosotros por eso tenemos un Dios Padre. Dile, no tenemos Dios Madre, es un Dios Padre. El ejemplo a seguir es el Padre. Amén. Y esto es muy, muy importante. Bueno, pues vamos a ver que Dios ama a la gente, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a todos, ¿verdad?, que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga una vida eterna, ¿verdad? Una vida diferente. Así que, amado hermano, dentro de esta paternidad, nosotros como hijos espirituales del Padre, ¿verdad?, tenemos la obligación de desarrollar esos principios que Dios nos da, ¿verdad? Y como iglesia tenemos la responsabilidad de enseñar y guiar para que los hijos de Dios desarrollen esos principios de la paternidad de Dios. Amén. Por eso es que es importantísimo, ¿verdad?, el poder conocer a Dios, no solamente como Dios, sino como Padre, ¿verdad? Una vez que tú conoces a Dios como Padre, entonces puedes conocer su amor. Amén. Mucha gente ve a Dios, pues es Dios, ¿verdad? El grande, el poderoso, algunos le dicen Diosito porque no lo conocen, pero Dios es Padre y Dios es amor.
Cuando uno se relaciona con Dios como Padre, entonces puede conocer el amor de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Transmitir y lo que Dios quiere transmitir en su palabra el día de hoy. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar, ¿verdad? Fíjate qué hermosa palabra. Quiero que me acompañes, por favor, todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 139, ¿verdad? Salmo 139, versículo 13, ¿verdad? Vamos a leer al 18. Dice la palabra de Dios: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste, ¿verdad?, en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto y mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera cada día de mi vida y estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto, tú todavía estás conmigo. Qué hermoso salmo, qué hermosa palabra. Yo te recomiendo que este salmo lo memorices, lo tengas grabado en tu corazón, porque Dios quiere grabar esa paternidad en ti, ¿verdad? Dile a tu hermano, venimos de Dios, ¿verdad?, como Padre. Y este salmo nos lo dice con mucha claridad. ¿Cómo es posible que grandes hombres, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios puedan ver salido de grandes dificultades, ¿verdad?, de grandes avenencias, de grandes problemas? El caso, por ejemplo, de José, que fue un hombre que fue despreciado por su familia. ¿Cuántos han sido despreciados por su familia? ¿Verdad? Desechado, despreciado, ¿verdad? Empezaron con la envidia, ¿verdad? Hay los que no conozcan la historia de José, se las recomiendo. Lo envidiaron, ¿verdad? Y se aconsejaron para meterlo, lo iban a matar y finalmente lo vendieron. Y este hombre que fue vendido y despreciado por su casa, ¿verdad?, fue echado como esclavo a tierra extranjera en Egipto. Y este hombre, ¿verdad?, con un concepto claro, dile a tu hermano, un concepto claro de la paternidad, que es lo mismo que la protección, ¿verdad?, de Dios, pudo salir adelante a pesar de las adversidades que él tenía. ¿Cómo pudo ver salido adelante un hombre como Job, ¿verdad?, que prácticamente quedó solo, sin absolutamente... ¿Cuántos se han perdido cosas? ¿Ah? No nada más materiales, hay veces que perdemos familia, y que este hombre, además de eso, fue criticado por los amigos. ¿Cuántos han sido criticados por sus cuates, verdad? Señalado, y este hombre, a pesar de ello, ¿verdad?, no perdió la identidad del Padre Dios en su vida, y Dios lo restauró, ¿verdad? Podemos ver ejemplos como Daniel también, ¿verdad?, que fue un hombre que fue prácticamente tomado, ¿verdad?, cuando los babilonios invaden Israel, fue echado, ¿verdad?, a el servicio del rey Nabucodonosor, y este hombre, ¿verdad?, jamás, dile a tu hermano, jamás perdió en su corazón esa paternidad de Dios. ¿Y qué pasó de Daniel? Daniel fue el consejero, ¿verdad?, el más importante hombre en ese gran imperio, ¿verdad?, después del rey. Y podemos seguir hablando de hombres así como Moisés, ¿verdad? Dile, pasaron muchos años y Moisés seguía contando ovejas. ¿Ah? Hay mucha gente que pasa años y dice, pues, ¿qué va a pasar con mi vida, verdad? Pero dile, Moisés, ¿verdad?, nunca perdió, ¿verdad?, esa paternidad de Dios en su corazón, porque Dios, en esa pasividad, en esa monotonía, ¿verdad?, Dios estaba preparando a un gran líder que iba a libertar a su pueblo de las garras de Egipto. Y podemos seguir hablando y hablando como el pequeño David. ¿Cuántos han sido pequeños, verdad? El más insignificante en su casa.
Y este hombre, ¿verdad? Dios lo sacó, dice la palabra de Dios, Dios lo sacó de atrás, ¿verdad? La majada de ese hombre, ¿verdad? Que era el menor de su casa, y Dios lo hizo un gran rey, ¿verdad? Y podemos seguir hablando de grandes hombres que tuvieron un gran acierto. Dile a tu hermano, no perdieron jamás su identidad como hijos de Dios. Y en estos tiempos, amados, es muy importante que quede grabada esa gran paternidad de Dios. Dice la Biblia que aunque tu madre y tu padre te abandonen, dile, Dios jamás va a abandonarte, ¿verdad? Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y qué importante como cristianos formar, ¿verdad? Esa gran paternidad de Dios. Dios nos ama tanto, dile, Dios nos ama tanto que ni siquiera pensó en no entregar a su único hijo para poder rescatarnos a ti y a mí, ¿verdad? El gran amor, la gran protección de un Dios Padre. Amén. Ahora bien, vamos pues a enseñar, ¿verdad? Esta mañana, después de que como introducción vemos la importancia de la paternidad, cómo nosotros, ¿verdad? Dios nos encarga el transmitir esa paternidad, ¿verdad? Una vez que como cristianos somos hechos hijos de Dios, dile, no fue voluntad humana, ¿verdad? No fuiste al Vaticano y te dijeron y te santificaron, ¿verdad? Dile, no fue voluntad humana. Fue la voluntad de Dios la que me hizo ser hijo de Él. ¿Amén? Y a partir de ser hijo, ¿verdad? Desarrollamos ese principio de paternidad. Pero también tenemos la obligación, ¿verdad? De poder ayudar a nuestros hijos y a la gente a desarrollar esos principios tan importantes de la paternidad de Dios. ¿Cuántos han sido padres aquí? ¿Ya? Y aquí también hay personas que ya están grandes, ¿verdad? Espiritualmente hablando, y que ya necesitan aprender a ejercer la paternidad de Dios. Mateo 28, ¿verdad? Dice la Biblia que Jesús nos encargó, ¿verdad? Vayan y compartan mi palabra a todos los rincones del mundo, sin excepción, ¿verdad? No importa si es el vecino, el compañero del trabajo, ¿verdad? El del gimnasio, el de la colonia, no importa, dice la palabra de Dios que vayamos y compartamos este nuevo mensaje enseñándoles, dile, enseñándoles, ¿verdad? Lo que Jesús nos enseñó. Y a que aprendan a ser hijos de Dios, ¿verdad? Pues no nada más Dios nos encomendó a ser salvos y a estar recibiendo la palabra, sino compartir la palabra y aprender, ¿verdad? A derramar en la gente esa paternidad que hemos recibido de Dios. Amén. Qué importante es saber lo que Dios quiere de nosotros. Ahí encontramos nuestro propósito de vida. Dile, en el corazón de Dios se encuentra el propósito de tu vida, ¿verdad? Y ese gran propósito es el que tú puedas ser ese padre que mucha gente necesita. ¿Amén? Yo imagínate, si yo no me hubiera puesto a llevar a cabo lo que mi Padre me ha mandado, ¿verdad? Como lo dijo Jesús, ¿verdad? El Padre y yo somos uno. Dile, el Padre y yo somos uno. Si Jesús y el Padre es uno, yo soy uno más con ellos. ¿Estamos? Entonces yo soy en Jesús y Jesús en el Padre, ¿verdad? Y entonces en eso encuentro esa integridad. Ahora bien, debemos aprender, amados, y aquí me duele porque muchos, ¿verdad? No nos hemos aplicado y no se han aplicado porque esta sociedad necesita de esa gran paternidad, ¿verdad? En primera instancia, necesitamos, ¿verdad? Enseñarle a los hijos, enseñarle a los jóvenes, enseñarlo a los bebés espirituales cristianos, ¿verdad? A aprender
a quedarse solos, dile, a quedarse solos por defender sus convicciones. Sabemos que vivimos en un mundo adverso, vives en un mundo adverso a la voluntad del Padre, ¿verdad? Para muchos la homosexualidad, ¿verdad? Para muchos el aborto, ¿verdad? Para muchos las leyes que se proclaman en contra de la voluntad del Padre, ¿verdad? Para no ser rechazados simplemente entran, ¿verdad? En ellas, ¿verdad? Y hay aceptación de ellas. Y hay mucha presión social en ellas. Hay gente que evita tocar el tema. A mí me han preguntado muchas veces, ¿qué opinas de la homosexualidad? Y yo no puedo quedarme callado, ¿verdad? Por el hecho de sentir temor o miedo a ser rechazado, o a perder un negocio, o a perder una relación, o a perder una amistad. Debemos aprender a defender nuestras convicciones, ¿verdad? A pesar de que eso simbolice y signifique quedarnos solos, porque eso le agrada al Padre. ¿Ah? Si una persona se aprendió a quedar solo fue Jesús. ¿Ah? Y tenemos que aprender, amados hermanos, a no comprometer las convicciones que el Padre nos ha enseñado por las presiones sociales, ¿verdad? Ya, por ejemplo, hoy ya mi casa tiene más de 30 años que ya no me invita a ninguna actividad el domingo, porque sabe que no voy a asistir, porque sabe que conmigo no van a contar sino hasta después de las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque no comprometo mis convicciones ante la presión social, ¿verdad? Muy importante, amado hermano. Los jóvenes hoy están siendo sacudidos por esa presión social. Hay muchos muchachitos y muchachitas que pierden su virginidad desde muy, muy temprana edad por una gran presión social, de que no tienes novio, que no tienes novia, que ya te quedaste, ¿verdad? Hay personas, amado hermano, que están perdiendo la vida, ¿verdad? En las drogas, ¿verdad? En las fiestas, en mil situaciones, porque no han aprendido a defender sus convicciones. Y algo que el Padre nos enseña como hijos es a formar convicciones, ¿verdad? La palabra de Dios, Dios la dejó para que como hijos aprendamos, dile, aprende a formar convicciones, ¿verdad? Déjame decirte que para eso necesitamos un corazón sensible, un corazón, ¿verdad?, receptivo. Por eso Dios mandó al Espíritu Santo. Una persona que no tiene un corazón receptivo, escúchame esto, un corazón sensible a la voz de Dios, no es hijo de Dios. Una persona que no está dispuesto a escuchar, a entender, ¿verdad?, lo que Dios dice, es porque no tiene un corazón formado por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Y es muy importante, amado, dice el libro de Proverbios, capítulo 1, en el versículo 10. Hijo mío, ¿verdad? Cómo se expresa la palabra, hablando a los hijos. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los trasgremos vivos como el Seol y enteros como los caen en un abismo, hallaremos riqueza de todas clases, llenaremos nuestras casas de despojos, hecha suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, versículo 15, dile, hijo mío, otra vez, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Mira, qué importante, amado hermano, ¿verdad? Yo veo desafortunadamente muchos jovencitos y jovencitas, ¿verdad?, que son arrastrados, ¿verdad?, por los amigos, por los compañeros, ¿verdad?,
a andar en caminos que el Padre no enseña. Déjame decirte que cuando tú tienes un corazón sensible a Dios, tus amistades cambian. Aquí ha habido un gran problema, que cuando los hijos de Dios van creciendo y entendiendo la voz de su Padre, no terminan por entender que sus relaciones deben de cambiar. No importa si esas relaciones sean familiares, no importa si esas relaciones sean de años. Cuando las relaciones, amado hermano, que te rodean, te desvían de la verdad, de la voluntad del Padre, amado hermano, tienes que aprender a formar convicciones para no hacer caso de sus consejos y sus manipulaciones. ¿Ah? Es muy triste ver cristianos que se han formado durante años escuchando la voz de Dios. Yo no me imagino al rey David, ¿verdad? Yendo, ¿verdad? A adorar a Jehová, ¿verdad? A Yahvé en el Sabbat, y que sus hijos le digan, papá, hoy no vayas, mira, hoy es cumpleaños de Salomón, vamos a hacer un reventón, vamos a matar al becerro más gordo, va a haber pachanga, va a haber fiesta. Y que David haya dicho, está bien, hijo, ¿verdad? No es así. Mira, tu hermano, jamás comprometas la voluntad de tu padre por la presión social, sea quien sea. Tenemos que aprender, amado, a tener ese corazón como lo tuvo David. David, ¿verdad? Tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Ahora déjame decirte que algo que he visto, ¿verdad? Y es feo, ¿verdad? Es como los hijos no desean escuchar los consejos de sus padres, ¿verdad? No están dispuestos a escuchar los consejos de su abuelo. No están dispuestos a escuchar los consejos de un maestro. No están dispuestos a escuchar los consejos de un entrenador o de un pastor. Hoy vivimos una sociedad donde los muchachos no escuchan consejos. ¿O sí? ¿Te cuesta trabajo? Porque no ha sido formada la paternidad en su corazón, ¿verdad? Es horrible ver cómo un joven se le pone al tú por tú a un adulto, ¿verdad? Dile, porque no hay esa paternidad formada en su corazón. Una persona que no sabe escuchar un consejo de una autoridad es una persona que no sabe escuchar la voz de Dios. No podemos decir, es que yo sí escucho la voz de Dios, cuando yo no puedo escuchar la voz de un consejero puesto por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando mucha gente, ¿verdad?, aquí en la iglesia tratas con ellos, dices, no, mira, yo te aconsejo esto y te aconsejo esto, y no te escuchan, esas personas, ten por seguro que no escuchan la voz de Dios. Aunque muchas veces te digan, yo estoy orando. No, amado, ¿verdad? Tenemos que aprender, tanto como hijos, a tener un corazón sensible para escuchar la voz de mi Padre, pero también como padres debemos asegurar que nuestros hijos aprendan a escuchar consejos, ¿verdad?, de sus autoridades. Qué importante, amado hermano, poder seguir punto a punto cómo Dios nos guía en esa crianza para poder desarrollar esa paternidad que la sociedad necesita, ¿verdad? Nuestra nación lo necesita. Amén.
Aquí hay un tema, amado, porque también Dios te dice, una persona que quiere conocer el corazón del Padre, escucha, el corazón del Padre, necesita pasar tiempo con el Padre. Muy importante. Yo sé cuánto tiempo pasas tú con Dios como Padre, ¿verdad? Mucha gente se expresaba a Dios como Dios, pero el poder pasar tiempo como Padre es una relación de padre a hijo. Hay confianza, dile, hay confianza para expresarse, para hablar, ¿verdad? Para disfrutar. Y déjame decirte que una persona que no pasa tiempo con el Padre no puede ser formado en el Padre, ¿verdad? Y Dios quiere formación, Dios quiere formarte, Dios quiere formarse. Entonces, cuando ves una persona que dista mucho de su conducta, ¿verdad? Que dista mucho de su comportamiento, que dista mucho de sus acciones o de sus prioridades, es porque no está pasando tiempo con su Padre, ¿verdad? La gente que pasa tiempo con su Padre se empieza a parecer a Él. Y ya no es su criterio, ya no son sus intereses, ¿verdad? Empieza a parecerse al Padre. Y Dios quiere que se parezcan al Padre sus hijos. Amén. Y nosotros cuando tenemos la autoridad, escucha esto, la autoridad sobre nuestros hijos y sobre los hijos de Dios espiritualmente hablando, tenemos la obligación, dile a tu hermano, tenemos la obligación de buscar pasar tiempo con los hijos. ¿Ah? Proverbios capítulo 5. Y vamos a empezar a entrar en esos consejos de Dios. Mira, amado, en el desarrollo de todo hijo, hay 3 tentaciones vitales, ¿verdad? Nosotros como hijos tenemos que aprender a mantenernos sobre esas 3 tentaciones. ¿Sabes que el diablo ha usado estas tentaciones desde el inicio y no las ha cambiado? La primera es las relaciones sexuales. Segunda de ellas, ¿verdad? Es la comida. Y la tercera de ellas es la fiesta y el alcohol. Y sobre de estas, amados hermanos, debemos aprender del Padre y enseñar a los hijos estas 3 convicciones poderosísimas que ayudarán a no desviar a nuestros hijos, ¿verdad?, del corazón del Padre. En Proverbios capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia, hijo mío, fíjate cómo se expresa Dios, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. ¿Ya cómo apela a la inteligencia? Porque guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos, y sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables y no las conocerás, sino concedieres el camino de la vida. Ahora pues, hijo, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. ¿Verdad? Fíjate que algo que he visto yo ya en muchos años es la gran desviación que hay de los jóvenes cuando comienzan sus relaciones sexuales. Hay un cambio grande en su conducta. Hay un cambio fuerte en su influencia de vida cuando los jóvenes, ¿verdad?, inmaduros,
que no saben, ¿verdad? Piensan que porque están solteros tienen derecho a la fornicación, o porque usan un preservativo no se les pasa absolutamente nada. Déjame decirte que las relaciones sexuales, aunque estemos adultos, son la más grande y poderosa influencia que puede tener tu ser interno. El hombre más sabio sobre la tierra, que dice la palabra de Dios, fue el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio. La sabiduría venía de Dios, ¿verdad? Siendo hijo de David, Dios le dio una gran sabiduría y le concedió algo muy santo. Salomón tuvo la tarea asignada por Dios de construir el templo de Dios. ¿Sabes qué pasó con Salomón? Que fue tocado en su parte más interna de ser por relaciones sexuales. Así que cada vez que pienses y digas, oye, voy a tener relaciones sexuales porque no puedo contener, no puedo desviar, déjame decirte, amado hermano, que estás en grave peligro. Las convicciones que tú puedes ir formando de la palabra de Dios pueden ser sacudidas por una relación sexual equivocada. Por eso dice la palabra de Dios que la mujer ramera reduce al hombre, dile así, mira, en un pequeño bocado de pan. ¿Por qué? Porque hay una gran influencia en las relaciones sexuales. Es muy doloroso ver familias, ¿verdad? A mí me ha tocado ver esposo y esposa, ¿verdad? Que vienen como esposos a escuchar la voz de Dios y ves que en uno de ellos se gesta el amor hacia Dios. En uno de ellos se gesta la paternidad de Dios, pero en el otro no. ¿Y sabes qué es lo más triste de lo triste? Que por la intimidad que tienen estas dos personas, el que es sensible a la voz de Dios normalmente suele ser sacudido y alejado de Dios por la intimidad. Cuando la Biblia dice lo contrario, mira, aunque estén juntos, si uno no quiere de Dios y te está quitando la paz que Dios te dio, déjalo. Es que llevo tantos años de matrimonio, dice, déjalo. Dile, Dios es paz. Y a esa paz te llamó Dios. Pero hay gente que no termina de entender la importancia que tiene la intimidad, ¿verdad? Es algo tan santo para Dios que hoy el demonio se ha encargado de hacer cosas abominables de esa parte tan importante para el corazón de Dios. Y a nuestros hijos, amado hermano, debemos enseñar esa educación sexual. Mira, amado, si tú tienes un hijo promiscuo o una hija promiscua, amado hermano, estás en graves problemas. Quisiéramos pensar que la intimidad sexual solamente queda en un intercambio de fluidos. Pero di, la intimidad sexual toca tu alma. Dile, la intimidad sexual toca tu alma, pero tristemente toca tu espíritu. Y normalmente suelen empezarse a aparecer mucho por la intimidad. Así que Dios, ¿verdad?, nos aconseja y nos dice, por favor, aprende, ¿verdad?, esta enseñanza que como Padre nos da. Hoy en día la sociedad está boca abajo. ¿Y sabes cuál es uno de los factores más importantes por cual las sociedades están boca abajo? La sexualidad. Totalmente fuera del corazón de Dios.
Oye, es muy triste ver a las muchachitas que se ponen en internet y esa es su forma de vivir, vendiendo su sexualidad. Y también los hombres, ¿verdad? Por la sexualidad hay grandes desviaciones. Cuando tú ves un muchacho, una muchacha así, como con cara de caracol así. Y no nada más eso, también adultos, yo he visto muchos están así como mensos. Es porque evidentemente, y no reaccionan, y hablas con él, no reaccionan. ¿Sabes qué es? Es una intimidad desviada del corazón de Dios. Yo siempre les he dicho, oye, si esa persona te va a desviar de Dios, déjala. No importa si es tu esposo o tu esposa, déjala. Dios te va a recompensar. Dile a tu hermano, Dios te va a recompensar. Porque Dios ve tu corazón. Pero si tú, ¿verdad?, insistes, amado hermano, como le decía a personas, hoy me tocó ministrar todo esto en la semana. Entonces, a ver, otro tema importantísimo, les decía yo, es que no entiendo cómo si esa persona te está robando tu paz, te está robando tu felicidad, te está robando tu prosperidad, te está robando la voz de la guía de Dios, e insistes. Amado hermano, cada quien, ¿verdad?, vive las consecuencias de sus decisiones. Entonces a los hijos necesitamos enseñarles el gran valor de la sexualidad y decir, oye, pues cuando tú te metes sexualmente a otra persona, no es que estés joven o estés libre y tengas el derecho de fornicar hoy con uno, hoy mañana con otra y así, y en tu vida ya han pasado muchísimas cuando conoces la verdad de Dios. Porque ¿sabes qué? Tu corazón se empieza a corromper. Y lo más triste, tu espíritu se empieza a podrir como le pasó a Salomón. Entonces, oye, es que soy hijo de Dios, Dios me protege. Lo mismo pensó Salomón. Y terminó adorando dioses falsos. Pero en la iglesia todavía hay muchas personas que no entendemos, ¿verdad? Que no se entiende esa importancia de la sexualidad dentro de esa orden en el corazón de la paternidad de Dios. Aquí podemos ver hermanos que dices, ¿cuántas llevas, hermano? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? No, después de Cristo. ¿O cuántos llevas, hermana? Después de Cristo. Entonces no puedes tener un corazón sensible, dile, sensible. Escuchar a Dios. Amén. Ahora, el que tomes un poco de vino no es importante. Lo importante es que no te controlen los placeres y el vino. Y Dios habla enfáticamente ese punto. Hay un punto en el pueblo de Israel donde se desenfrenaron cuando se sube Moisés a escuchar a Dios. No nada más adoraron ídolos, ya andaban haciendo debraye como si fuera Sodoma y Gomorra. Y siempre en los debrayes, dile, siempre en los debrayes aparece el alcohol. Inevitablemente. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23. Y ahí a partir del versículo 19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, para aquellos glotones, ¿verdad? Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Versículo 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, ¿verdad? En el versículo 29 dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Versículo 30. Para los que se detienen
mucho en el vino, y para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, sí se entra suavemente, mas al fin como serpiente muerde, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, y cuando despertare, aún lo volverás a buscar. ¿De qué habla? Di que no hay, ¿verdad?, una convicción del Padre para contenerte, ¿verdad? Para poder decir, no voy a dejarme controlar por el vino, el alcohol, ¿verdad? Pero también habla de un tema, ¿verdad? Y ahora que hacemos comidas, yo veo, después de años, digo, híjole, ¿cómo hay gente que no se contiene con la comida? Acabas de comer kilos de carne y todavía dicen, hay ahí todavía un pedazo más, échamelo. ¿Ah? Y están más gordos que el mismo puerco que se comieron o que la misma res, y la gente no se contiene. ¿Por qué? Porque son personas que no han formado convicciones. Una copa no es malo, 2, 3 copas. Que saborees, que te pongas de vez en cuando. Pero, como dice la palabra de Dios, cuando ya, ¿verdad?, es repetitivo y pierdes, dice la palabra de Dios que se pierde. ¿Cuántos han perdido la conciencia y ya no se acuerdan lo que hicieron? Aquí no hay ningún borracho, ¿va? Perfecto. Sigamos entonces al otro punto. Otro punto que Dios quiere formar en esa paternidad, y eso lo vemos desde el libro de Génesis, y hay un gran problema. Mira, la principal causa por la cual las familias se deshacen en un matrimonio son 3. Y de esos, estoy hablando en México, de esos el 80% es por problemas financieros. El 15% es por una mala intimidad o escasa intimidad. Y el 5% es por peleas, ¿verdad? Que dicen incompatibilidad, es el 5%. Por ahí se quedan viendo y dices, ¿cuántas has perdido por falta de dinero? ¿Cuántos has dejado por falta de dinero? Déjame decirte algo, amado. Dios como Padre, no sé, ¿cuántos saben que Dios quiere lo mejor para sus hijos? ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas pobre? ¿Tú crees que Dios quiere que tú no seas una persona que pueda recibir ingresos y poder tener lo suficiente para mantener a una familia? Oye, es muy triste ver que la gente está buscando el recurso porque no hay quien los mantenga, ¿verdad? Y dan todo por buscar mantención. ¿Sí han visto que en la calle dan todo por buscar mantención? No, te dan todo por un celular. Dice la palabra de Dios con mucha claridad, y este es un principio bíblico. Proverbios capítulo 3, y lo vamos a leer en el Nuevo Testamento también, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Verdad? Y en primera carta de Tesalonicenses, vamos a primera carta de Tesalonicenses, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Amén. ¿Quién dice amén? Espérenme, aquí está. Dice la palabra de Dios. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera
y no tengan necesidad de nada. Y ahí adelante en la segunda de Tesalonicenses también, capítulo 3, versículo 6, vuelve a decir, pero les ordenamos, hermanos, está hablando a los hermanos, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, no porque no tuviéramos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imiten, pues también cuando estábamos con ustedes, les ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? Fíjate que qué importante es para Dios en su paternidad enseñar a sus hijos a trabajar. ¿Ah? Qué importante es enseñar desde chavos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora cuando mi hijo está de vacaciones, yo trato, y ahora no va a ser la excepción, de decirle, ahora te paras que son vacaciones, te paras temprano, vamos a trabajar. Vamos a que aprendas cuál es el valor del dinero. Dile a tu hermano, una cosa es ser trabajoso y otra cosa es aprender a trabajar. Hay gentes que trabajan mucho y no ganan nada. Dios nos enseña a aprender a producir. Dios desea que aprendamos a producir. Decía una persona, oye, si ese trabajo no te está dejando, si ese negocio no te está produciendo, ¿qué haces ahí? Ay, pastor, es que estoy esperando mi jubilación. ¿Qué haces ahí? ¿Que no confías en Dios? ¿Que no confías que las oportunidades las va a poner Dios siempre delante de ti? Como hombres, fíjate qué importante es, como hijos de Dios, debemos aprender a que siempre vamos a ser respaldados por Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros defendemos convicciones de Dios. Y tú puedes ver muchos hombres de Dios que empezaron desde muy abajo, como José, como David, y terminaron siendo grandes consejeros, segundo a bordo del puesto más alto. ¿Sabes por qué? Porque aprendieron a formar convicciones. ¿No hay algo más desesperante y triste que ver a un cristiano que se dice cristiano y dice, es que no me muevo de aquí porque me corren? ¿Y luego qué hago? Le falta el desarrollo de la paternidad, de la seguridad de Dios. Quien provee es Dios. Quien bendice es Dios. Quien abre las oportunidades es Dios. Quien te da la administración de los bienes es Dios. Y como hijos de Dios debemos aprender a trabajar. Cuando la gente me dice, no, pastor, es que no voy porque ni para el camión tiene. Dice la Biblia, con esa gente ya no te juntes, porque es una gente que ha deshonrado a Dios. Fíjate qué duro. Oye, entonces para Dios es muy importante que la gente aprenda a producir. La Biblia dice que sí. Porque dice, aquellos que se dicen, ¿quién lo dice? ¿Sí viste que lo dice la Biblia? Algunos se dicen hermanos, pero nunca tienen dinero. ¿Ve qué importante? ¿Por qué? Porque Dios te da seguridad. Porque Dios te abre las puertas. Porque Dios te da... Yo hoy estuve ministrando por lo menos a 2 personas, varones que decían, es que no me pagan, es que esto. Dije, ¿qué haces ahí, hermano? ¿Por qué no te mueves? ¿Por qué no empiezas a buscar opciones? ¿Por qué no puedes empezar a emprender otras líneas, otras cosas? ¿Por qué te empeñas en algo donde ves que es tierra seca? Y si haces un análisis no de meses, sino de años, ves que estás limitado financieramente. Esa no es la voluntad de Dios.
Entonces, cuando tú ves a un cristiano que se dice cristiano y no lo ves bien, di, no está obedeciendo a la voz de Dios. Dice la Biblia que Él te puso como cabeza y no por cola, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios somos ejemplo. ¿Y tú crees que Dios quiere que seas un ejemplo pobretón? Dios quiere, porque si en este mundo es tan importante el que la gente se mantenga financieramente bien o no, ¿verdad? Pues tienes más voz, más autoridad. Dios te quiere poner como autoridad y Dios quiere que la gente vea en ti que con Dios todo se puede. Imagínate cuando le compras a otra persona y te ve, pues sí, tu Dios, no, sí, no, pues no, ese Dios pobretón no se me antoja a mí. Ese Dios limitado no se me antoja. Ese Dios, con todas las cosas que veo, paso. ¿Ah? Pero dice la Biblia, honradamente. Y el segundo factor que es tan importante en saber desarrollar en los hijos es la administración de los bienes. El primer principio de administración en los recursos que Dios te da está en el saber dar. Escucha bien esto. Hoy veo muy de cerca una persona que se burlaba. Escúchame bien. Se burlaba de darle a Dios lo que le correspondía. Y en ese tiempo le iba muy bien. Siempre que pasaban, ¿se acuerdan que pasaban las hermanas ahí afuera de la iglesia? ¿Sí se acuerdan? ¿Te acuerdas, hija, que estaban ahí entregando los sobres, ¿verdad? Había veces que decía la gente, yo llegué a ver a 2, 3, algunos días no están, la mayoría ya no está. Y decía, ¿qué crees? Es que hoy no es quincena. Era domingo. La quincena había sido el viernes. Estábamos pagando la renta de un hotel. Y cometieron el error de Ananías y Zafira. Una mal priorización de los recursos que Dios te da es el comienzo de la pobreza. Pues, ¿qué tiene que decir? Que cuando tú pones tu confianza en Dios y dices, mira, tengo todo esto, pero no importa, esto es del Señor. Créeme, amado. Te los hemos dicho muchas veces. Muy pocos han creído. No escatimes para el reino de Dios. El segundo es, aprende a invertir o a gastar el dinero. Hay gente que es reburra para gastar el dinero. ¿Ah? Compran cosas innecesarias, compran cosas que no sirven, compran cosas. Amado hermano, ¿Dios es tu papá? Pide consejo a Dios. Yo como pastor, hay veces que cuando he comprado cosas, pongo papelitos y digo, voy a echar suerte, Señor, bendice. Dime para dónde tengo que hacer esta inversión. Yo no quiero equivocarme. Yo quiero que ese recurso sea bien administrado y pueda alcanzar y se multiplique. Y el último principio de esta administración del recurso es el ahorro. ¿Verdad? Qué importante, amado hermano, es aprender del corazón formado de nuestro Padre Dios. Amén. ¿Quieres tener a Dios como Padre o no? Escúchalo. Consúltalo. Atiéndelo. Y vas a ser un ejemplo, como Dios quiere que todos sus hijos seamos ejemplo. Amén.